Dios bendiga tu vida, siempre, en todo momento. Estar en el Señor, yo creo que todos necesitamos en cada momento de Él, desde que nos levantamos, en cada momento de nuestras vidas siempre necesitamos del Señor. Y cómo no agradecerle también, porque creemos que Él está con nosotros todos los días de nuestras vidas. Esa es una promesa de parte de Él hacia nosotros. Y con esa esperanza caminamos día a día. Aunque no tengamos fuerza, aunque estemos contentos, aunque estemos tristes, el Señor siempre va a estar con nosotros. Esta canción que vamos a cantar habla de la presencia del Señor. Y es hermoso estar en la presencia del Señor. Vamos a cantar al Señor. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Es hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Un momento en tu presencia, un instante de tu amor, un destello de tu gloria, un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Es hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Es hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Amados hermanos, les saludo con la bendita paz del Señor. Una vez más estamos compartiendo de la palabra de Dios a través de este medio, y para poder llegar a donde ustedes se encuentran en la casa, pero también la palabra de Dios que va a salir con poder. Dice en el Salmo 107, en el verso 20, y Jehová envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. O sea, lo que la palabra sale a través de este medio va a ser para sanar, para también librar de su ruina, como dice su palabra. Y eso es que compartimos esta palabra de poder a través de este medio, para poder ser edificados, para liberar, para sanar, para restaurar. Así que vamos a compartir esa poderosa palabra, a donde nos enseña, nos capacita, nos anima, nos fortalece
y nos da confianza. Vamos a ver en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Desde el verso 1 vamos a compartir y dice de esta manera: Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. El apóstol Juan, cuando ve cómo ha sido ese amor tan grande, un amor incondicional. Dios no te pone condiciones para amarte. Dios te ama así tal como tú eres. Entonces, por eso dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y es eso. Y les decía, un amor incondicional. Él te ama y ese amor es el que te preserva la vida. A través de ese amor te sustenta, te cuida. Así todas las cosas te provee. La Biblia dice, ahí en San Juan 3, el verso 27, Juan el Bautista decía que nada puede recibir el hombre si no fuere dado del cielo. Nada puedes recibir si no te da Dios. Nada. La vida te da Él. El trabajo te da Dios. Una profesión, si tienes una profesión, es Dios el que te dio. Nada puede recibir el hombre. Cuando tú te levantas en la mañana, es Dios. Te dio el día, te regaló, te dio la vida. Entonces, por eso dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Eres su hijo, hijo de Dios, comprado, lavado por la sangre de Jesús. Eres de gran precio para Dios. Eres de gran valor. Por eso dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Él no te está mirando lo que tú haces en realidad. No por eso es lo que te ama. Es como dije, Él tiene un amor incondicional con nosotros. Qué bueno cuando uno entiende y dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Así a todo aquel que conoce a Dios te va a conocer y sabe que tú eres hijo de Dios.
Pero aquellos que no conocen a Dios, no te conocen. Simplemente una persona común, como cualquiera, porque ellos no lo conocen, no conocen el amor de Dios, no conocen la diferencia que Dios hace contigo porque tú eres su hijo. El apóstol dice, por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. No le conocieron a Él. En el verso 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Ahora todavía no sabemos cómo vamos a ser, pero tú ya sabes que tú eres hijo, su hijo. Y el hijo espera del Padre, y el Padre lo sustenta, el Padre provee. Pero dice que cuando Él se manifieste, seremos tal como Él es. Seremos. Esto está pronto, ya no queda mucho. Él prometió que yo voy a volver. Yo voy a venir a llevarlos, a recogerlos a ustedes. La promesa de Él es, yo voy a ir a preparar las casas. Cuando yo la construya, esas casas, voy a volver y les voy a llevar. Entonces, por eso dice, seremos semejantes. Seremos semejantes a Él. ¿En qué sentido? En mucho. Primeramente, con su sangre ya nos lavó. Nos perdonó todos nuestros pecados. Y eso es, nuestro carácter está siendo formado al carácter de Jesucristo. El Espíritu Santo está trabajando en nosotros a través de su palabra. La fe viene por el oír de la palabra. Y a través de la fe nosotros creemos, y también por el hecho que tenemos fe, estamos viendo también. Los que están mirando a través de este medio es porque tienen fe. Si no, estarían distraídos en otra cosa. Y la esperanza que tenemos es verla tal como Él es. Y nosotros también seremos manifestados semejantes a Él. Por eso dice en el verso 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En las reuniones anteriores hemos estado compartiendo, Él quiere que tengamos un corazón limpio, un corazón recto, así como Jesús. Él tiene un corazón puro, un corazón limpio. A esto nos llama a purificarnos. Y en el verso 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, todo aquel que comete pecado infringe, dice, también la ley de Dios. O sea, aquí nos dice claro, el pecado es infracción de la ley. En el verso 5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. En Jesús no se encuentra pecado, no hay pecado en Él.
Pero dice, Él apareció para quitar nuestros pecados. Él llevó. Él tuvo que morir en la cruz. Él tuvo que sufrir nuestro castigo. Él dice, cargó todos nuestros pecados. Entonces, el verso 6 dice, todo aquel que permanece en Él no peca. A ver, aquí está diciendo, el pecado es infracción a la ley. Pero si nosotros practicamos, obedecemos los mandamientos de Dios, entonces seguramente no vamos a pecar. Lo que dice acá, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y el verso 7 dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. En Jesús no hay injusticia, Él es justo. Si nosotros practicamos la justicia de Dios, obedeciendo lo que Dios nos manda, entonces es cuando nosotros también somos justos, como Él es justo. Ahí en Romanos 14, el verso 17 y 18, cuando San Pablo escribe esta carta a la iglesia en Roma, a donde él dice, el reino de Dios no es comida ni es bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí nombra tres cosas: justicia, paz y gozo. Y dice de esta manera, el 18 dice, el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. O sea, el verso 7 aquí estamos viendo en 1 de Juan 3:7, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. O sea, este es un mandato, haciendo justicia, vivir en justicia. Teniendo gozo y paz también servimos a Dios de esta manera. Y el verso 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. O sea, el que practica, aquí está hablando no solo de pecar, sino aquí está hablando ya de practicar. El que practica el pecado es del diablo. ¿Cómo es practicar? O sea, siempre estar en eso. Por ejemplo, a una persona se le dice borracho porque siempre está tomando. Es una práctica que hace. El ladrón es de la misma manera, se dice ladrón porque hace una práctica de siempre está robando. Y no deja. A eso también dice, el que practica el pecado es del diablo, o sea, está inducido por el diablo. O sea, se deja llevar por el diablo. Entonces, recuerda que estábamos leyendo, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, como Él es puro.
porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció, para que tú ya no estés practicando el pecado, por cuanto Jesús vino a deshacer el pecado. Entonces, a esto se refiere cuando leemos en el verso 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Uno deja, obedece y se acerca más a Dios. En el verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El pecado en nosotros es un accidente, no es una práctica. Se puede pecar, pero no porque yo lo quiero, simplemente es un accidente. Ahora, sabiendo que no debe hacer y practica eso, entonces ya quiere pecar por sí mismo, o sea, ya agrede, digamos. Entonces, el que practica el pecado es del diablo. Pero el que es nacido de Dios y la simiente de Dios permanece en él, esa persona no peca. Se purifica día a día, porque la esperanza de Él es, lo veremos, si yo estoy purificándome día a día, yo lo voy a ver un día, así tal como Él es puro. Ahora aquí está el apóstol enseñando entre lo que es el permanecer a Dios y también el que es inducido por el diablo. Y el verso 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. O sea, si tú eres nacido de Dios, permanece Dios contigo, entonces el amor de Dios permanece en tu vida y tú amas a tu hermano, amas a tu prójimo. Ese es el mandamiento, que nos amemos unos a los otros, porque el amor de Dios mora con nosotros, porque Dios es amor. En el verso 11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y el verso 12 por último dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. O sea, Caín las obras de él eran malas, pertenecía al maligno por sus obras malas. Y Caín y Abel tenían obras buenas,
y permanecía en Dios. Damos gracias al Señor. Esto que es importante es, quizá tú estás viendo por primera vez, en esta oportunidad estás viendo, en este momento, y todavía no eres hijo de Dios, eres creación. Somos creados por Dios, pero no todos son hijos de Dios. Los hijos son aquellos que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador personal. Aquellos que se han dejado lavar con su sangre de sus pecados. Aquel que ha sido justificado por la sangre de Jesús. Ese es hijo de Dios. No todos son hijos de Dios. En este momento, si tú quieres ser hijo de Dios y tener esta esperanza de que un día lo vas a ver cara a cara, haz esta oración conmigo para que Él perdone todos tus pecados y vos de todas tus rebeliones. Todos tus pecados sean limpios por la sangre de Jesús. Vas a repetir junto conmigo: Señor Jesús, yo reconozco que tú has muerto por mí, llevando mis pecados. Tú tomaste mi lugar y has muerto por mí. Yo reconozco que soy pecador. Perdóname, Señor, todos mis pecados. Lávame con tu sangre. Yo te recibo como mi Señor y Salvador personal. Entra a mi vida, Señor. Yo te entrego todo lo que soy, tal como soy. Y asimismo, Señor, dame tu Santo Espíritu para que Él me pueda guiar, para que Él me pueda enseñar. Gracias, Jesús. Anota mi nombre en el libro de la vida y hazme libre de toda maldición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así, de aquí en adelante, lee la Biblia, sigue escuchando, y cuando haya una oportunidad de congregarse, congrégate. Te van a edificar, te van a ayudar a conocer a Jesús. Las reuniones o los mensajes que estamos enviando son los martes, los jueves, los sábados y domingos. Por tanto, es necesario escuchar la palabra de Dios. Así también vamos a estar haciendo la oración final para que, si tú tienes alguna petición, envíanos. Estamos orando, tenemos grupo de intercesión, estamos orando personalmente, pero cree, si tú estás enfermo, estás pasando momentos difíciles, el Señor dice que te va a ayudar, te va a sacar. Vamos a orar, cree, Él te va a sanar. Padre, en el nombre de Jesús, yo he compartido tu palabra. Tu palabra ha sido enviada, Señor, a través de este medio. Así como Salmo 107:20 dice, Señor, que tú enviaste tu palabra y los sanaste de toda enfermedad y los libraste de su ruina. En el nombre de Jesús ordeno todo ese espíritu de enfermedad se va ahora de los cuerpos, por cuanto Jesús ya llevó toda enfermedad. Cualquier enfermedad es ilegal en los cuerpos, por cuanto dice, Él llevó todas nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Así también dolencias en el alma. Ordeno toda opresión, toda depresión se va.
En el nombre de Jesús, por tu palabra, Señor, todo cáncer se seca ahora. En el nombre de Jesucristo, toda leucemia, toda esa enfermedad desaparece, Señor. Todo dolor en los huesos, todo dolor en las columnas, en los brazos, en los pies, desaparece ahora. En el nombre de Jesús, por tu palabra, Señor, hoy declaro sanidad, la liberación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los siga bendiciendo.